Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa a través de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos el día de hoy un monólogo dedicado a sugerencia de nuestro amigo Daniel Rosas, eh, al asunto de la recensión de un trabajo publicado en su primera edición en el año de 1930 en ruso, en Moscú, cuando todavía vivía Iván Petrovich Pavlov, y posteriormente una segunda edición casi 30 años después, en el año de 1958. El libro se intitula La palabra como factor fisiológico y terapéutico de un fisiólogo soviético de la vieja época soviética que sin duda nos aportaba algunos elementos para poder reflexionar este asunto a partir de algunas ideas de Iván Petrovich Pavlov, que en su momento no tuvo mucho tiempo de desarrollar, y porque por lo demás, en la vieja ex-URSS, periodo 1924, que muere Lenin, a 1954, que Stalin asume la dirección del PQS y de la ex-URSS, y posteriormente Nikita Khrushchev, pues este asunto quedaba para otra circunstancia. Me voy a permitir hacer algunas precisiones necesarias para esta exposición. La primera de ellas es, el autor es Platonov. El título tiene un concepto que después ha venido discutiéndose en Puebla con el doctor Luis Quintana Rosas y tal vez con Julia Solovieva, el concepto de factor. No me voy a meter ahorita a la noción de factor, pero aparece como factor fisiológico y terapéutico. Y tiene un subtítulo muy curioso que puede acercarse a nuestra idea cercana a lo que en su momento planteó Iván Petrovich Pavlov, con un modelo que quedó en el olvido a partir del reconocimiento del papel del lenguaje en la estructuración de la actividad psicológica. Se llama Problemas de la teoría y práctica de la psicoterapia a la luz de la doctrina de Iván Pavlov. Esta es la segunda edición corregida y aumentada, como ya decía, del 58, ediciones en lenguas extranjeras de Moscú, porque efectivamente entre el 30, que fue publicada la primera edición, y el 58, pasa poco más de un cuarto de siglo. Nos acercamos prácticamente al primer decenio terminado de la segunda década del siglo XX, y en 30 años pasaron una serie de cosas que en la edición de 1930 no se aprecia. Segundo, la traducción es de Fuster. Es una traducción del ruso al inglés, y después hay otra traducción al castellano, que es la que estoy refiriendo. Quiero empezar con el epígrafe de punto de partida que Pavlov expresa y que Platonov recupera utilizando un concepto que es la palabra. En virtud de toda la vida pasada del hombre adulto, aquí nos referimos al ser humano, está relacionada con todos los estímulos externos e internos que llegan a los hemisferios cerebrales, sustituyéndolos todos, señalizándolos
y es por esto que puede provocar las mismas acciones y reacciones del organismo que determinan los estímulos. Voy a referir el sumario nada más como una presentación general, lo que sería el capítulo, el índice, por varias razones que me parece importante tomar en cuenta. La primera de ellas es el título de la primera parte, que es, fuera del prólogo y la introducción, la palabra como factor fisiológico. Aquí dedica una buena parte de los 3 primeros capítulos a la doctrina de Pavlov sobre el sueño, la hipnosis y la acción de la palabra en estados de sueño. Segundo, tengamos presente que para esa época la hipnosis era utilizada en psicoterapia por el psicoanálisis, pero no solo por ellos. Desde antes ya en la psiquiatría, en la Salpêtrière, se hablaba de la hipnosis y la sugestión. Posteriormente en México, Raúl Hernández Pion, hacia la década de los 50, también trabaja estas cuestiones para explicar la actividad cortical. Tengamos claro que no se está hablando de anatomía, zonas en particular, se está hablando de fisiología de la actividad nerviosa superior relacionada con la corteza de los hemisferios cerebrales. Las influencias de la sugestión verbal sobre funciones subcorticales. La palabra como factor curativo es la segunda parte hasta el capítulo 15, y a partir de ahí aparece ya una explicación clara de la editorial que dará bla, 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 de la cuestión de la editorial. Eh, no quiero dejar de señalar otras cuestiones que me parecen fundamentales. El buen Eliseo Guajardo Ramos me preguntaba irónicamente que por qué no, como antes lo he hecho, presentaba en día miércoles este monólogo, porque las sesiones de Pablo se realizaban en día miércoles y fue conocida y su obra publicada como Los Miércoles Pavlovianos. Lamento decirle que por razones de operación no lo pude hacer en miércoles. Si no lo hubiera hecho como se puede plantear un día miércoles, eh, y claro que nos queda planteado el asunto. La palabra como factor fisiológico y terapéutico de Platonov, en ediciones de lenguas extranjeras de Moscú en castellano, es de 1958 y empieza con el tema, ya lo señalábamos, la palabra como estímulo condicionado. Ahí, después de todo un análisis historiográfico, parte desde Sechenov, Pavlov, Bekhterev, Bykov, del cual voy a hablar un poco más adelante, Platonov, Miasishev, Ivanov Smolensky, a Luria y a Escuaga no los menciona, pero los voy a mencionar por una razón que al rato también voy a tratar de señalar. Quiero partir de una serie de conceptos que me parecen fundamentales, que están claros desde Sechenov en la actividad nerviosa superior. Por lo menos se reconocen dos tipos de actividades: la excitación y la inhibición. No explican, porque nadie lo ha hecho hasta ahora, qué zonas o qué otras no zonas dejan de excitar o inhibir. En realidad, la actividad excitatoria o inhibitoria es una actividad generalizada del sistema nervioso central como parte de la actividad nerviosa superior. Es decir, todo el sistema nervioso central realiza actividades excitatorio-inhibitorias. Segunda cuestión, la información que nos llega del exterior, del interior y del propio cuerpo. A la excitación que llega de donde llegue al sistema nervioso central se le va a llamar aferentación, lo que me afecta. Mientras que el proceso inverso del sistema nervioso a las estructuras internas del propio cuerpo o propium, así como hacia la actividad motriz exterior, se realiza mediante un proceso que se llama eferentación.
Para ello, Pablo parte de un modelo fisiológico elemental que consiste en resaltar el papel de lo que él denominó los analizadores. Juan Enrique Ascuaga dedica un buen rato a este concepto de los analizadores visual, auditivo, olfatorio, gustativo, somatosensorial y motor. Esto implica que la función esencial del sistema nervioso a través de los analizadores es una función analítico-sintética. De ahí viene el término analizadores. Se reconoce la existencia fisiológicamente hablando en un primer análisis de dos tipos de sensaciones: las sensaciones protopáticas y las sensaciones epicríticas. Eso lo analiza muy explícitamente Alexander Luria en un trabajo publicado en editorial Fontanella, que se llama Sensación y Percepción. Por sensaciones protopáticas se entienden aquellas que están relacionadas con el propio cuerpo y que tienen un carácter inespecífico. Son afectivas, son emocionales, etcétera, pero no son específicas, a diferencia de las epicríticas. Las epicríticas son aquellas que pueden derivar de tres tipos de fuentes: del interior del organismo, las sensaciones interoceptivas; del propio cuerpo, músculos, sistema esquelético, etcétera, que son las sensaciones propioceptivas; y las sensaciones que vienen del exterior o exteroceptivas, que pueden ser de dos tipos: a distancia, la visión, la audición y el olfato; y por contacto, el tacto y el gusto. Las funciones del sistema nervioso central son básicamente las siguientes: una función conectora, que es explicada a través de la sinapsis y las relaciones intersistémicas e intrasistémicas, que analizan más específicamente, por ejemplo, en España, Santiago Ramón y Cajal, que se dedican a la relación de los sistemas de poblaciones neuronales, y después todos los análisis sinápticos y de conexiones entre estas, hablando de procesos excitatorios e inhibitorios. Analítico y sintética, que la explica y la describe muy bien Pablo; de abstracción y generalización, que también la explica muy bien Pablo, así como Sergei Leonov Rubinstein o Ekaterina Shorojova; la inducción, la inhibición y la excitación. Aquí quiero señalar un trabajo publicado también de prácticamente 1963, que se llama La inhibición interna como problema de la fisiología, de Piotr Kuzminovich Anojin. Está editado por Nuestro Tiempo en Buenos Aires, Argentina, en 1963. Esta idea de la inhibición va a ser crucial para el análisis de tres fenómenos que no se hicieron muy explícitos hasta que Pablo habló del segundo sistema de señales y Anógin habló del papel de la inhibición central y sobre todo de la organización de los sistemas funcionales complejos, que después con Luria se recuperan como un modelo fisiológico explicativo. La actividad nerviosa superior, lo reconoce Pablo, pero se hace muy explícito en la Exurs, está condicionada social e históricamente y se relaciona prácticamente con la corteza de los grandes hemisferios cerebrales. Y la actividad cortical puede ser tónica o fásica, es decir, puede ser en estado de vigilia, en estado de sueño normal o inducido a través de la hipnosis o sugerido, dijeran. Esto lo analiza también Hernández Peón. Y lo que es a la postre la idea de los estados de coma, lo que es estupor, lo que posteriormente, muy recientemente en Geoplaneta, Saúl Martínez Horta, en su libro ¿Dónde están las llaves?, trata de analizar fenómenos que acaecen durante la transición de las fases del sueño a la vigilia o viceversa. No me voy a meter a ello. Quien quiera puede acudir al libro ¿Dónde están las llaves?, Saúl Martínez Horta, Barcelona, Geoplaneta,
2024. La inhibición interna, como ya decía, es una edición de Buenos Aires, Argentina, de Perk Ganogin, editorial Nuestro Tiempo, 1963. Y finalmente, el otro asunto que me interesa es la diferencia que realiza Platonov y Pablo, porque ha habido una vieja discusión en torno a cuál sería el término correcto del libro Pensamiento y Lenguaje, que fue como lo conocimos de Vygotsky, que después ha habido dos versiones, una como Pensamiento y Palabra y otro como Pensamiento y Habla. Por lo menos estaba claro ya desde esa época y desde antes que la relación lenguaje-pensamiento-realidad, que después analizará Benjamin Lee Whorf en un libro que lleva el mismo título, Lenguaje, Pensamiento y Realidad, editorial Ariel, Madrid, España. Eh, el mismo Vygotsky, hay varias ediciones del libro. La primera edición en inglés fue efectivamente Pensamiento y Lenguaje, una edición a cargo de Brunner, con un prólogo de Michael Cole y Vera John Steiner, y que fue traducido después al castellano como Pensamiento y Lenguaje, primero por Editorial Lautaro de Buenos Aires, Argentina, después como Editorial La Pléyade y finalmente pirateado por Ediciones, ahorita me acuerdo, en México. Eh, Posteriormente se hizo una traducción por Editorial Paidós a cargo de, ahorita me acuerdo la traducción de quién es Paidós, es una edición de Alex Kosulin, de traducción directa del ruso, y él dice en el prólogo que se vio tentado a traducirlo como pensamiento y palabra, no como pensamiento y lenguaje, pero como todos lo conocían como pensamiento y lenguaje, así quedó el libro. Posteriormente, en el tomo 2 de las obras escogidas de la edición de aprendizaje visor a cargo de Pablo del Río y Amelia Álvarez, se tradujo una versión aparentemente distinta también del ruso, mucho más amplia que las otras dos, con el título de Pensamiento y Lenguaje, hasta que en ediciones Coligüe de Buenos Aires, Argentina, una traducción de Ariel Fernández y Marcelo Colucci, eh, ediciones Coligüe, Buenos Aires, Argentina, se tradujo como Pensamiento y Palabra. Esta idea viene, ¿por qué? Porque la palabra, el pensamiento es un fenómeno estrictamente psicológico, lo mismo que el lenguaje, mientras que el acto de habla es un acto que se realiza en las relaciones entre los seres humanos. Los animales no hablan, los humanos sí hablamos. El acto de habla tiene otra cuestión. Su función es esencialmente comunicativa, pero por tradición, se ha reducido el acto de habla a la producción estructurada fonéticamente, o dijera Juan Enrique Escuaga, con una estrategia sinestésico-motriz, movimientos, articulaciones del aparato fonador, y aparece toda una estructura que es la palabra. La palabra, a diferencia del acto de habla, se refiere a una unidad que existe, como bien reconoció en su momento Pablo, como un estímulo físico. La palabra existe objetivamente fuera del sujeto de la actividad. El niño que nace escucha las palabras y las palabras tienen un efecto sobre su estructura neuropsicológica en general. Esta idea, entre los 30 y 60 del siglo pasado, llevó a dos tipos de preguntas fundadas en la escuela soviética, que después, a través de un personaje como Bykov, trataron de manejar, aunque a Bykov se le considera un personaje que utilizó estas estrategias fisiológicas para el trabajo psiquiátrico y represivo en la ex-URSS. No me voy a meter ahorita, pero Miasishev e Ivanov Smolensky también lo hicieron en su momento, el papel de la palabra como una señal de señal. Es decir,
La palabra yo la escucho, la que sea en la lengua que sea, según mi lengua materna, y como tal cumple una función de ser un estímulo. Pero a diferencia de los estímulos de un primer sistema de señales, para Pablo es un estímulo que se caracteriza por ser una señal de señal. Es decir, el estímulo se refiere a otro estímulo que no se encuentra presente. Si la palabra tiene una propiedad de abstraer lo real en ese sonido que aparece al decir de Ferdinand de Saussure como un significante, ese significante o estructura física de la palabra o del signo lingüístico o del signo a secas por el momento, cumple una función de estímulo. Pero el estímulo está condicionado por factores semióticos o significativos, y lo dicen claramente tanto Pablo como Platonov, por factores ideológicos y culturales. ¿Esto qué significa? Que la palabra puede tener un impacto diferenciado según los entornos culturales, históricos, ideológicos. Y esto también tiene que ver con el entorno, por lo demás, terapéutico. Vienen descritos un conjunto de estudios de naturaleza fisiológica relacionados con el papel de la palabra en condiciones experimentales para tratar de producir efectos de condicionamiento, por ejemplo, analgésicos, reducción del dolor, anestésicos, producción de la inhibición sugerida para reducir la actividad sensoperceptiva. Esto se hizo con fines clínicos y terapéuticos. Considérese que estoy hablando de prácticamente poco más de medio siglo atrás. Y esto significa que hay que tomar con cierto cuidado esto, porque no es en sentido estricto un conjunto de estudios separados en funciones cognitivas, afectivas o volitivas, es decir, que tengan que ver con la actividad voluntaria, pero sí aparecen explicadas en la función de la inhibición. Me voy a explicar. Si la estructura del comportamiento fuese reflejo condicionado, tengamos claro que el conductismo sigue aún pesando sobre nuestros pensamientos contemporáneos. Sería muy probable que el comportamiento humano, lo mismo que el de cualquier animal, fuera respondiente. Es decir, la naturaleza del estímulo tendría, siguiendo la ley de fuerza de Pavlov, para una reacción sumamente fuerte, es necesario que exista un estímulo sumamente fuerte. Pero eso, al diferenciar las fases tónica y fásica de la corteza cerebral, implica dos efectos. El efecto de lo que es la ley de fuerza. Para que haya una reacción fuerte debe haber un estímulo fuerte que provoque en intensidad una respuesta fuerte. Sin embargo, en la transición entre el sueño y la vigilia o viceversa, resulta que la corteza cerebral está pasando una actividad fásica a una tónica. En ese estado la ley de fuerza se rompe y puede haber un proceso de irradiación y de concentración donde un estímulo insignificante puede concentrar la actividad de la corteza cerebral y producir fenómenos como ilusiones sensoriales diversas, ¿sí? O producir sensaciones generales también superlativas de algo que no necesariamente ocurre en lo real. Esto, insisto, lo explica un poco Saúl Martínez Horta en Dónde están las llaves, sin acudir a explicaciones fisiológicas, porque la fisiología es lo que no hemos visto,
muy profundamente en nuestras escuelas y facultades de psicología. Hemos visto más anatomía y más ahora con la tecnología nos hemos olvidado de la fisiología de la actividad nerviosa superior, que de cualquier manera con los recursos contemporáneos es innegable que sigue existiendo. Esa actividad conectora de un sistema o de un analizador a otro, y esa actividad analítico-sintética puede llevar a síntesis que llamó Pavlov paradójicas y ultraparadójicas, donde un estímulo débil puede alcanzar un impacto y una reacción fuerte, lo que implica una reacción contradictoria con la ley de fuerza, ¿sí? Y ultraparadójicas. El caso más conocido es el del café. El ingreso del café y la cafeína en el sistema nervioso, como se sabe, produce una activación tónica cortical. En algunos casos recomiendan que las personas que tienen alta sensibilidad al café reduzcan o eviten el consumo de la cafeína porque puede provocar reacciones fuertes ante situaciones inadvertidas. Esto también puede tener un origen psicógeno, no me voy a meter ahorita a ello. Esta idea analítico-sintética y generalizadora puede inducir a inhibición o excitación de determinadas tareas en la actividad tónica o fásica. Ese es un asunto de fisiología. No voy a meter mucho a ello, pero los casos más conocidos se dan en epilepsia, ¿sí? Donde un foco epileptiforme o epileptógeno genera una actividad epileptógena o epileptiforme en una región del cerebro. Y a partir de ahí se empieza a irradiar. Cuando se habla de, por ejemplo, el aura epilepticus, es que la persona que tiene estos estados, antes de la crisis, sea tónico-clónica o no, es decir, sea con convulsiones o sin convulsiones, empieza a tener sensaciones extrañas porque comienza desde el punto de concentración un proceso de irradiación que en los casos tónico-clónicos provoca la crisis convulsiva. Esto implica un proceso de irradiación que también se explica desde aquí, pero en el caso de la epilepsia, en el caso del sonambulismo, de eso el doctor Fructuoso Ayala Guerrero en la Facultad de Psicología de la UNAM lo ha trabajado también, este tipo de fenómenos producidos durante el sueño y estados de transición de la actividad tónico o fásica y viceversa, y que tiene que ver con el tono de corteza, que Luria trata de explicar en su libro El cerebro en acción a la hora de explicar una de las primeras funciones fisiológicas, la activación y la inhibición en esto. Si no hubiera un proceso, pensaba Sechenov, cuando publica su libro Los reflejos del cerebro, él divide el libro en dos partes, la primera y la segunda. La primera parte la dedica a los movimientos reflejos y automáticos y la segunda parte a los movimientos voluntarios. Y él acude a la inhibición interna para explicar la aparición del acto voluntario. Si no hubiese un mecanismo de inhibición de la respuesta automática, no se crearían las condiciones fisiológicas para optar o generar una respuesta distinta a la automática. De ahí que pasar de ello y decir que el conductismo tiene como base la fisiología de Pablo, el mismo Pablo en una carta enviada a Guthrie, 1934, 36 por ahí, se llama Respuesta a un fisiólogo a los psicólogos, le dice que en realidad lo que están haciendo los conductistas es especulación, porque lo que él hace es fisiología y no conductismo. Que no confundan la gimnasia con la magnesia. Bajo este supuesto de la inhibición, Anochin desarrolla en el libro La inhibición interna lo que se llama el reflejo de finalidad,
un concepto que utiliza Pablo a través del segundo sistema de señales. La palabra, al abstraer el estímulo físico real o incondicionado a una referencia a él, hace que la palabra se asocie por una ley que se llama también de asociación. ¿Sí? Un estímulo con el otro y adquiera el mismo efecto que el referente y sobre todo que el objeto referido o el fenómeno referido a través del significado. Esto implica necesariamente que la palabra como factor es un factor que desencadena un conjunto de reacciones y la primer función de la palabra es la inhibitoria. A ello, Luria dedica una serie de trabajos e investigaciones publicadas en Editorial Cartago en Buenos Aires, Argentina, y varios de Juan Enrique Ascuaga, del papel del lenguaje en su función, digámoslo así, protodeclarativa, inhibidora. Cuando Ángel Rivière analizó la función protoimperativa del lenguaje, cuando el adulto le dice al niño, salta, 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 el niño asocia la palabra saltar al acto motor de saltar. El niño salta, salta, salta. Después mete una segunda instrucción. Hacia adelante salta. Adelante, adelante, adelante. El niño salta adelante y después introduce la palabra contraria, atrás. El niño vuelve a brincar adelante. Ahí está tratando de investigar el papel regulador del lenguaje en la organización de la actividad. A esto Luria, siguiendo a Nogin, le llama autorregulación selectiva de la actividad mediante el mecanismo de la inhibición. Posteriormente aparecerán nuevos términos gracias a la lógica de del descubrimiento del hilo negro o del agua que hierve a 100 grados a nivel del mar, se habla de funciones ejecutivas que cumplen esta función. Pero Luria y Anochin ya la referían como actividad de la organización selectiva y autorregulación de la actividad. En el caso del ejemplo que he puesto, la función de la palabra es una función reguladora a través del protoimperativo, que es cuando el bebé alzando la mano dice A, y al hacer A, lo que está haciendo con el pointing, dijera Brunner, es referir el objeto que se encuentra más allá del dedo. Es decir, regular el acto del otro que está viendo la acción del niño. El imperativo es dámelo. Todos los imperativos, párate, siéntate, ven, detente, cállate, etcétera, tienen una función esencialmente, dice Luria y dice Anochin, siguiendo esta lógica heteroreguladora. Entonces, la primer función o factor, ese factor fisiológico del lenguaje tiene como función la regulación selectiva de la actividad en dos planos, la excitatoria y la inhibitoria. La inhibición interna es posible gracias a un proceso que después Vygotsky describe, que es el proceso de interiorización. Es decir, lo que se realizaba entre dos personas, después se realiza por la propia persona en un diálogo interior, lo que llama el monólogo Piaget o el lenguaje egocéntrico Piaget, pero que no es eso. Es en esta lógica interiorizado el lenguaje ya como una estructura del mecanismo psicológico, implica que ya no necesita venir del exterior el estímulo, sino aparece como un estímulo que se va a considerar autorregulado. Es decir, el desarrollo iría de la heterorregulación del comportamiento a la autorregulación del comportamiento.
Y esto es posible si y solo si se utiliza la palabra como herramienta de dicho proceso. Pensemos hasta aquí el doble proceso, el de la inhibición interna, pero antes tiene que ser una inhibición externa. Niño, no se siente en la mesa a jugar. En el baño no se come. Aquí no se hace eso. Es decir, el lenguaje es una herramienta que se utiliza en el acto de habla y particularmente las palabras estructuradas como frases u oraciones, en este caso del imperativo, que tienden a regular selectivamente el comportamiento de la persona desde el exterior y la autorregulación desde el interior. El otro mecanismo no es el del imperativo, es el del declarativo. Cuando el niño dice el perro ladra, la casa arde, el perro muerde, el gato llora, ahí ya no implica una función imperativa, sino declarativa, pero la función declarativa tiene otro carácter que implica una acción llamada atención conjunta. En el pointing que ya señalaba, apunto con el dedo el objeto que quiero y le puedo decir, ¡ah! Y estoy viendo un ave volando, el bebé. La mamá que lo ve está compartiendo selectivamente su actividad atencional con el niño a través del protoimperativo llamado pointing o apuntar. Pero la palabra mira qué bello amanecer implica la intención de compartir con el otro y de manejar la estructura de lo que es la atención conjunta. Esta idea que efectivamente Elizabeth Mulato sugiere que en el mundo de lo posible, porque la realidad mental no es solamente sobre lo objetivamente existente, es también sobre lo posible. Y de ahí aparece, en el caso de Pavlov, el concepto de reflejo, de anticipación y de idea del futuro que después desarrollarán Anochin, Luria y Bernstein. En el acto motor de la intención de yo querer tomar este vaso, implica que en el acto de ver el vaso, debo reconocer la estructura del cual está hecho para saber la presión con la cual voy a realizar el acto motor. Porque como es de unicel, si yo utilizo mucha fuerza, voy a romper el vaso y tirar el contenido. Dos, si es de cristal, puedo utilizar una fuerza distinta. Si está lleno o si está vacío. Es decir, necesito reconocer las propiedades del objeto en su contexto para organizar el acto motor. Esta idea de tener el vaso en mi mano es una idea de futuro cuando no la tengo. Entonces yo tengo dos estímulos existiendo en el momento presente. El estímulo de lo posible, que es tener el vaso en mi mano. El estímulo de lo presente no está en mi mano y la relación entre lo presente y lo posible implica un programa de acción no necesariamente consciente, pero sí deliberado para poder alcanzar el vaso. Si yo fuera un sujeto con parálisis cerebral infantil o con un trastorno motor y tuviera una postura espástico-atetóxica, no podría tomar el vaso, entonces tendría que realizar de otra manera la acción y la puedo realizar con un protoimperativo. Si pudiese yo hablar y articular fonéticamente, es decir, me pueden alcanzar el vaso a la persona que está allá y entonces utilizo el poder de influencia, que es distinto al poder de actuación. Pues todo esto está dentro de lo posible gracias al papel de la palabra. Y esto es lo que está tratando de explicar Platonov siguiendo a través de Pablo. No quiero con ello decir que todos los estudios experimentales y en la fase de sueño inducido, pero hay un documental hermoso de los últimos que produjo el cineasta y documentalista mexicano Oscar Menéndez en China, de una cirugía ambulatoria de columna. Y en el documental está
grabado y documentado el proceso mediante el cual realizaron la anestesia para realizar dicha cirugía. Pues el proceso anestésico fue a través de la acupuntura. Muchos dicen, no hay evidencia de ello, es pura charlatanería, queremos evidencias. Pues está el documental ahí y se muestra en efecto el papel, no sé si de la vía que conectaron con las agujas y de la sugestión producida a través o inducida, utilizando el término pavloviano, a través de la inducción, sí, selectiva hacia la inhibición de ciertas zonas internas. Bikov se dedicó precisamente a demostrar, y lo demostró, hay evidencias fisiológicas de ello, de modificación condicionada y circunstancial de la actividad de los órganos internos a través de la palabra y la sugestión. Esto están los estudios publicados de Vico, que se llama la actividad interna de los órganos internos y la inhibición. Es un trabajo en ruso penosamente y hay algunas referencias al mismo en Platonov y hay otras referencias muy clásicas en la escuela posterior a ellos, que es de Bechterev. No quiero meterme ahorita que no sea el aspecto del factor fisiológico que ha servido de base al otro factor, al factor psicológico. El factor psicológico de la palabra es ampliamente descrito y explicado tanto por Piaget como Vygotsky por Luria y neuropsicológicamente por Luria en sus fundamentos de neurolingüística, editorial Toray Masón, Barcelona, España, una traducción de Jordi Peña Casanova. Me parece que es fundamental no separar estos estudios porque dijera la maestra directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es que no hay evidencia de lo que dicen. Pues miren, la ignorancia es atrevida. Estos trabajos están desde hace más de medio siglo y no se conocen. Todo lo que se dice en los trabajos es de base fisiológica experimental, sí, pero todo es útil para todo lo que se dice, no necesariamente. Voy a hablar de dos fenómenos estudiados: el metabolismo de la glucosa y la hipertensión arterial como actividad, no de los órganos internos solamente, sino de mecanismos neuroquímicos y de la actividad vasoconstrictora, vasodilatadora y demás. Se ha podido manejar la reducción de crisis hipertensivas con sueño inducido. Sí, circunstancialmente se ha resuelto el problema de la hipertensión arterial. No, lo mismo pasa con el metabolismo de la glucosa. Estos fenómenos son interesantes en el sentido de que nos hemos olvidado de la fisiología. Y la fisiología es central en este tipo de análisis. La palabra como una herramienta ya en su factor psicológico implica el elemento del factor de la inhibición externa e interna a través de la hetero y autorregulación del comportamiento, que ya he dicho. Pensemos una acción que trabajó muy bien uno de los psicólogos soviéticos, formado con Vygotsky, que después se fueron a Kharkov. Ese asunto de Ucrania es muy viejo. Debo decir que todo el grupo de Bechterev, Bykov, Platonov, Miasishev, Ivanov, Smolensky y otros más se fueron a Ucrania y Kharkov, mientras que Luria, bueno, Leontiev también se fue a Kharkov, a Ucrania, mientras que Luria y Vygotsky se quedaron en Moscú después del rompimiento que tienen. De ahí el famoso mito de la unidad epistemológica de la escuela de Vygotsky, que no había tal. Esa ruptura es obvia. Se va un grupo de 5 con Leontiev a Kharkov, es decir, a Ucrania, y los otros se quedan en Moscú. De hecho, Rusia era, o la ex-URSS, de ella formaba parte Ucrania, prácticamente hasta el 90 en que Ucrania
obtiene la independencia. No me voy a meter al asunto de la geopolítica y demás con esto, pero ese grupo es el grupo de Ucrania el que lo desarrolla, mientras que en Moscú estaba el otro grupo. Planteado hasta ahí, esa diferencia entre acto de habla y la palabra como factor, como herramienta, la palabra efectivamente es, siguiendo lo que decía del buen Iván Petrovich Pavlov, es en virtud de toda la vida pasada del ser humano adulto, está relacionada con todos los estímulos externos e internos. El otro asunto que trabajaron naturalmente fue el del dolor. Y eso tiene que ver con el otro mecanismo, miembro fantasma amputado. El paciente adulto que le es amputado un miembro, cualquiera de los cuatro, y llega a referir sensaciones dolorosas, sensaciones extrañas en un miembro que ya no tiene, quiere decir que hay una percepción sin objeto perceptible. Si seguimos las ideas clásicas de la definición de alucinación, son alucinaciones somatosensoriales que derivan de la construcción neurofisiológica y neuropsicológica de dos categorías que el grupo de Henri Vallon y Julián de Ajuriaguerra trabajaron: lo que es el esquema corporal y la imagen corporal, que quedan grabadas en una memoria de largo plazo de la corteza cerebral, que ese es el otro proceso fisiológico descrito por Pavlov, la fijación en la matriz de memoria de largo plazo, en la corteza de los hemisferios cerebrales. Si el cerebro en este caso se comporta, aunque no es el cerebro el que se comporta, el cerebro realiza una actividad condicionada histórica y culturalmente con todo un cuerpo completo y hoy ya no lo tiene, quiere decir que el cerebro debe reorganizar su actividad para reducir esos fenómenos. En Fantasmas del Cerebro, Vilanuja Ramachandran trata de explicar este fenómeno del miembro fantasma amputado, donde efectivamente se plantean estas cuestiones de sensaciones dobles cuando hay sección del plexus braquial y está el miembro paralítico, lo mueven pasivamente y él ve que se mueve el miembro pasivo y él siente otro miembro que se mueve, que es el doble miembro. Esto lo escribió Augusto Fernández Guardiola en un libro que publicara Héctor Pérez Rincón, Fondo de Cultura Económica, hace muchos años, que se llama Imágenes del Cuerpo. Un libro que el propio doctor Pérez Rincón me decía está inconseguible. Para bien o para mal lo conseguí en su momento y ahí aparece esta idea del miembro fantasma amputado. El otro fenómeno ha sido el de la epilepsia, donde se extirpaban quirúrgicamente focos epileptógenos de una región del cerebro y la otra región del cerebro por irradiación y por habituación generaba un nuevo foco epileptógeno para mantener el equilibrio. Esto llevó a otro tipo de estrategias quirúrgicas. No me voy a meter ahorita a ello, pero plantear estas cuestiones, los estímulos externos e internos que llegan a los hemisferios cerebrales, sustituyéndolos todos, señalizándolos, y es por esto que puede provocar las mismas acciones y reacciones del organismo que determinan aquellos estímulos. Miembro fantasma amputado. Esto necesariamente nos lleva a suponer que efectivamente la palabra adquiere factor fisiológico en la organización de la actividad de la corteza de los hemisferios cerebrales a través de procesos excitatorios inhibitorios en un segundo sistema de señales o señal de señal. Esto puede sostenerse como verosímil y legítimo, sí, pero no nos permite explicar todo. Es una explicación apenas psicológica. La función semiótica histórico-cultural, o en su momento Chomsky lo decía, sintáctico-gramatical. No voy a hablar ahorita de su teoría de la gramática generativa y transformacional, pero implica necesariamente otros referentes
que nos permitan ampliar esta idea del factor fisiológico. He hablado del factor psicológico en el caso de Luria Vygotsky porque la palabra está cumpliendo externa e internamente el mecanismo del proceso de análisis, síntesis, abstracción y generalización en categorías y conceptos. El niño que aprende que la palabra mesa se refiere a todas las mesas habidas y por haber, está realizando un proceso gracias a la palabra analítico sintético. No quiero dejar solamente en este factor fisiológico y en este factor psicológico de la palabra. El último elemento, que es el que plantea Plátano originalmente, deriva también de la influencia de Sigmund Freud o Sigmund Freud. Para algunos no hacía ciencia, pues nunca se propuso hacerla, ni hay evidencia de lo que decía, pero él sostenía, siguiendo a Mesmer y a Jean-Martin Charcot, entre otros, que la palabra podría cumplir un factor terapéutico. Se ha reconocido ya hasta ahora, sin duda alguna, que la palabra es un factor o una herramienta terapéutica fundamental en la psicoterapia. Esto creo que nadie lo duda. El problema es explicar cómo la palabra adquiere ese factor terapéutico. En la lógica de Platonov y de Pablo, lo cumple a través de los dos mecanismos clásicos, lo que es la excitación o la función excitatoria de la palabra y la función inhibitoria de la palabra. Esas dos funciones fisiológicas son una base importante a través de lo que Luria y Anohin llaman la autorregulación hetero y auto del comportamiento a través del uso de la palabra. Es decir, la palabra es una herramienta por excelencia terapéutica. El problema es efectivamente si todas las psicoterapias, no voy a hablar ahorita de psicognitivo-conductual, psicoanalítica, la que gusten y manden. Lo que implica realmente es que la herramienta fundamental de la psicoterapia sigue siendo la palabra y entonces adquiere un concepto para la época en que aparece publicado este libro, que es el concepto de la palabra como factor curativo. En realidad la palabra cura, suponiendo que el problema de salud mental o el trastorno o problema psicológico, neuropsicológico, es una enfermedad, el concepto de cura sería preciso. Sin embargo, sin pecar de presentismo, es decir, con los recursos culturales, científicos, tecnológicos de ahora, decir que lo que planteaba Platonov es insostenible porque no hay enfermedad, entonces no hay nada que curar. Lo mismo decía Thomas Szasz en su trabajo El mito de la enfermedad mental. Si la mente no es un órgano ni es física, no se puede enfermar algo que no es un órgano o físico. En consecuencia, la enfermedad mental es un mito. Palabras más, palabras menos, una síntesis muy grosera, es decir, muy gruesa, requiere muchas más precisiones, pero Thomas Szasz, en el mito de la enfermedad mental, está partiendo de ello. La palabra es un estímulo condicionado. Si lo analizamos fisiológicamente, sí. ¿Es solo ello? No. La palabra también es una herramienta psicológica para el desarrollo del pensamiento, la personalidad, la cultura y lo que posteriormente se llamó socialización. Un conceptejo también mal entendido y mal traducido. Y lo que implica la palabra como herramienta terapéutica, sin duda alguna, es parte de las herramientas que utiliza
el psicoterapeuta, para poder propiciar condiciones favorables que lleven a, dijera el buen Michel Foucault, a la persona doliente a tratar de darle salida a una problemática. Si la actividad nerviosa superior está alterada y hay un conjunto de procesos alterados neurobiológicamente, también debe ser considerado. No todo es psicógeno. Si tratase de plantear una síntesis, no tengo ninguna duda de que la palabra sí es un estímulo condicionado, pero no solo. Dos, la palabra es un factor de la actividad fisiológica, pero no solo. Es también un factor esencial y herramienta de la organización de la actividad psíquica y del psiquismo. Es indudablemente una herramienta fundamental de la psicoterapia, de la entrevista psicológica, psiquiátrica, neuropsicológica y de la organización de la actividad que algunos llaman cognitiva. No quiero hartarlos con estos rollos neurofisiológicos que están aparentemente fuera de época. Sin embargo, sí quiero dejar sentado que este proceso, indiscutiblemente los factores fisiológico, psicológico y terapéutico, es lo más valioso de dicho trabajo. No sé si con esto haya podido aportar algo que valga la pena, por lo menos para invitarlos a leer el libro de la palabra como factor fisiológico y terapéutico. Está descargable en internet en formato PDF para quien lo quiera leer. No necesita comprarlo. Está en castellano, está bastante legible. El de la inhibición interna como factor de la fisiología de Piotr Kuzminovich Anogin, ese sí no está descargable, está conseguible probablemente en Amazon, pero no lo sé. Y Geoplaneta sí tiene el de dónde están las llaves de Saúl Martínez Horta. El de Fundamentos de Neurolingüística de Luria son conseguibles. Por lo demás, no quiero dejar de aprovechar esta circunstancia para así presumir, literalmente lo digo, que ya muy pronto aparecerá nuestro libro más reciente intitulado Análisis y reflexiones sobre problemas actuales de psicología, neuropsicología y otras cuestiones. Probablemente ya en 2 meses lo tengamos. Es de mi autoría. Está editado por el Fondo Editorial Latinoamericano Book Yachay, es decir, un inglés y un quechua, de Huancayo, Perú, 2024. En su momento, quienes lo quieran adquirir, ya pondremos la información y haremos la presentación correspondiente. Y para cerrar, quiero recordar que hasta ahora tenemos 984 suscritos. Aspiro a llegar ya en menos de un mes al millar. Inviten a quienes conozcan a suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima y muchas gracias.